Continuamos, hermanos, con la parte número 7, ojalá sea la última. Ay, si Dios me lo permite, pero sé que no estoy haciendo esto en vano. Esto quedará grabado en el ciberespacio. Quiera Dios que las vírgenes insensatas que se quedan en la gran tribulación encuentren este tesoro cuando ya nosotros no estemos aquí y se resistan al anticristo. Entonces, vemos entonces ahora es hora de hablar de Noé, porque ya la tierra se había corrompido totalmente en los días de Noé, y ya Enoc había profetizado el juicio, y Enoc había profetizado y todas estas cosas. Y vamos a leer el capítulo 5, verso 28. De la genealogía de Adán, donde dice: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé. Qué bonito. Este hombre es especial, bien especial. Le voy a hacer preguntas y ustedes se van a hacer preguntas conmigo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Alivio traería Noé. Es una profecía. Y Noé también tipifica el tipo de Jesucristo, y Jesucristo habló de Noé. Entonces dice el verso 30: y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777. Interesante ese número. En la contraparte del 666. Eso es interesante. 666, el número de la bestia. Y el que cuente el número, que un día se lo voy a plantear, se dará cuenta de que ese número ha estado ahí siempre, en el Vaticano, y todavía está en la página virtual del Vaticano, en números romanos. Pero fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Entonces, vemos, tenemos que buscar. Van a haber preguntas, tienen que haber respuestas. Entonces, mire lo que vemos en el verso número 32. Mire esto increíble. Esto solo pasó con Noé. Y siendo Noé de 500 años, imagínense, hermano, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. ¿No ven, hermano? Se mencionan los tres juntos ahí. Y siendo de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. O sea que Noé no tuvo, hablemos del estado de corrupción ahora, tratemos de viajar allá. Yo no me importa si tengo que predicar todo el día entero hasta las 7 de la noche. Vayamos allá y veamos el estado de corrupción que había, que tuvo Dios que levantar a Enoc para profetizar contra aquella generación. Y Enoc caminó tan cerca de Dios que pudo ver inclusive cumpliéndose el capítulo 19 del Apocalipsis, cuando dijo: el Señor es venido con sus santas decenas de millares. Eso no ocurrió en el diluvio de Noé, eso era la profecía de la segunda venida de Cristo, establecer su milenio en la tierra. Y estoy seguro que Enoc estuvo profetizando en contra de toda esta gente, y Dios se lo llevó y desapareció antes del juicio. Séptimo desde Adán, representando perfectamente, como ya lo expliqué en mi mensaje acerca del rapto, que la iglesia en su séptima edad, que es la última, será también arrebatada y desaparecerá.
¿Y cuántos serán? Yo no sé, hermanos, pero son muy pocos. Porque en todo esto que yo veo poca gente. ¿Ve? Enoc fue 1, con Noé eran 8, con Lot eran 3, con Rahab la ramera eran unos cuantos en la casa de ella. Siempre pocos, muy pocos quedan antes del juicio. Entonces, Noé estuvo 500 años sin tener hijos. Y cuando tuvo hijos, a diferencia de todos los demás descendientes de Set, que dice, engendraron hijos e hijas, Noé no engendró más hijos e hijas. Él solamente tuvo 3 varones. ¿Ven cómo se va manifestando la continuidad de la revelación escritural? Ahora, cada uno de estos 3 hijos representa un grupo de personas física y espiritualmente después del diluvio. Pero él no tuvo hijas. En 500 años, piénselo y pregúnteselo por qué. Oye, ¿por qué Noé no tuvo hijos e hijas? Porque solamente tuvo 3 hijos en 500 años. ¿Y por qué Noé tuvo que atravesar el juicio? Y no fue raptado como lo fue Enoc. Eso tiene su respuesta. Entonces vamos a analizar a Noé entonces. Noé, el último de los primogénitos. El último. El que llevó, o sea, esto es una belleza, esta palabra. O sea, yo no voy a predicar y enseñar sobre el tipo de Noé como manifiesta Jesucristo también. Que Noé se llevó a su mujer, a sus 3 hijos con sus mujeres al arca y se llevó un montón de animales por mandato de Dios para preservar la raza humana y para preservar a los animales también, para resetear las cosas, para destruir las obras del diablo. Siempre ha aparecido Dios para destruir las obras del diablo y comenzar de abajo otra vez, comenzar desde cero después del diluvio con lo que había en el arca. Entonces, veamos Génesis capítulo 5, bueno, ese ya lo leí, capítulo 5, verso 29. Vamos a leer el Génesis capítulo número 6, verso 8. Este versículo es muy lindo. Entonces dice la Escritura, pero Noé, cuando dice que Dios decidió en el verso 7, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Ven? Entonces, habla Dios de las generaciones de Noé, como comenzando de nuevo. Para que usted vea, las generaciones de todos los, o sea, aquí tenemos nosotros 3 generaciones. La genealogía de Caín, la de Set, hijo de Adán, y la de Noé, que fue la más pequeña. Mire lo que dice la palabra. Verso 9. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, ante los ojos de Dios. Entonces mire lo que importa aquí. Noé fue el último raza pura. O sea, los padres de Noé eran descendientes de Set. ¿Ok? Dios hubiera podido llevar a Noé como se llevó a Enoc. Escuche bien esto, hermano. Dios hubiera podido llevar a Noé igual que lo hizo con Enoc, pero no lo hizo así, a pesar de que los dos se da testimonio que caminaron con Dios. Entonces, él halló gracia ante los ojos de Dios
Y dice la Biblia, de las generaciones de Noé, dice, Noé, varón justo, dice la Biblia, no lo digo yo, era perfecto, o sea, sin defecto, sin tacha, en cuanto a su raza. Esa es la palabra hebrea tamim. Sin defecto y sin tacha en cuanto a su raza, en cuanto a su descendencia. Dice, era perfecto en sus generaciones. El último de los setitas. Entonces Dios decidió destruir al hombre y salvar a este primogénito. Se les llama primogénito porque son por allí por donde viene la simiente de la mujer, que es Cristo. Y dice la Biblia, con Dios caminó Noé. Y miren que las generaciones de Noé, qué cortitas son. Esa es la genealogía más corta de toda la Biblia. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Hasta ahí. Esa es la generación, esa es la generación de Noé, bendito sea Dios. Y que Noé solo tuvo 3 hijos, no tuvo un libro de generaciones, pero se inicia otra generación aquí. Es un reseteo, lo que Dios está haciendo, una restauración de las cosas para que la humanidad siga su camino adelante y su plan siga manifestándose. Entonces, no quiero profundizar tanto, pero vemos que Noé halló gracia, eso fue una cosa, delante de Dios, y que no tuvo hijos e hijas aparte de Sem, Cam y Jafet, que lo obtuvo a los 500 años, engendró a Sem, Cam y a Jafet. Dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era justo, dice la palabra, y perfecto en sus generaciones. Ahora, dice, y engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba, otra vez dice la Biblia lo mismo, y estaba la tierra llena de violencia, así como la encontramos en nuestros días. Y miró Dios como lo está mirando hoy, a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, no solamente de hechos, sino la misma carne, porque dice la Biblia, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Estaban todos mezclados, corrompidos, violentos, y los pensamientos de la gente era de continuo el mal. El producto de la simiente de la serpiente, del pecado original. Una fruta no causa todo esto, hermano. Por el fruto se conoce el árbol. Entonces Dios se acercó a Noé y le avisó y le dijo, digo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y ahí es donde Dios le mandó hacer el arca, para que él se salvase con su familia. Entonces, óigame y escúcheme lo que les voy a decir. Aquí hay una diferencia de Noé con respecto a sus ancestros. Porque acuérdense, la tierra ya se había corrompido y en 500 años Noé no había tenido hijos. Pero ciertamente encontró una mujer y se unió a ella y tuvo estos 3 hijos, los cuales también tomaron mujeres para ellos. Pero ¿qué resulta? Por eso le digo, hermano, por eso es que le digo, por eso es que Noé atravesó el juicio, él tuvo que ver el juicio, entrar en el arca y atravesar este juicio y quedarse en la tierra
a pesar de que caminó con Dios como Enoc, que era su tatarabuelo, creo, su bisabuelo. Noé atravesó el juicio, ¿por qué? Sencillamente porque estaba unido en yugo desigual con una mujer mestiza. Y eso tipifica realmente también a Cristo con su iglesia. Nosotros somos unos mestizos, estamos mezclados de cosas buenas y malas, y más cosas malas hacemos que buenas, y espiritualmente somos mestizos, y físicamente también lo somos. Entonces Jesucristo llamó a su iglesia estando en esta condición y se desposó con ella en Pentecostés, enviando su Espíritu Santo sobre ella. Y la iglesia gentil, ¿verdad? Extranjera, que no era de la tierra de Israel, de los hijos de Israel. Eso ya está tipificado y lo hemos enseñado anteriormente. Entonces, hermano, es fácil. Por eso solamente tuvo 3 hijos. Por eso no tuvo hijos ni hijas. Por eso su descendencia fue solamente sus 3 hijos. Porque no se menciona más hijos en la genealogía de Noé, que tiene su propia genealogía, y lo único que se menciona son 3 hijos. Pero ¿qué pasó con estos 3 hijos? Eran hijos de Noé, unido o casado con una mestiza. Se tuvo que escoger una mujer. No es que era una mujer mala, pero su sangre estaba dañada. Su sangre tenía la mezcla esta de la serpiente. No era una hija de Caín, porque un hijo de Dios no se uniría con una hija de Caín, y precisamente la raza de Caín y todos estos gigantes tenían que ser destruidos. Pero durante todos esos miles de años que pasaron, los hijos, ¿verdad? Los descendientes de Set se unieron a las hijas de los hombres de Caín, y los hombres de Caín con las mujeres de acá, las hijas de Set. Y ya en este momento todo estaba corrompido, y Noé tuvo que tomar, al igual que sus 3 hijos, mujeres mestizas. ¿Ven? Mujeres mestizas. Entonces no se podía desaparecer como Enoc siendo mestizo, estando mezclado en yugo desigual con una mestiza. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Él era puro porque sus padres, ¿verdad?, eran descendientes de Set. Tanto su padre Lamec como su madre eran descendientes de Set. Estaba él como el último de la lista de la congregación de los primogénitos escritos en los cielos. Esta genealogía es muy importante. Entonces, por estar en yugo desigual, y sus hijos también unidos con mujeres mestizas que no eran puras, porque ya había desaparecido. Dios estaba esperando que desaparecieran, que murieran todos los descendientes de Set, para entonces traer el juicio, porque Él no iba a castigar al justo con el impío, que es un axioma que ya lo hemos predicado y usted ya lo debe saber, el que está siguiendo estos mensajes. Pero Noé fue hallado perfecto en todas sus generaciones. Así que ya sabemos la historia del diluvio. Hasta ahí llegamos, hermano. Entonces Dios esperó pues la muerte del último de Set, ¿verdad?, para borrar entonces la simiente de la serpiente de la tierra, y a todos estos gigantes, producto de mutaciones genéticas que aún después del diluvio aparecieron, los hijos de Anac, por ejemplo. Y cuando ya entonces habían muerto todos los justos delante de los ojos de Dios, pues por gracia, entonces Noé halló gracia, porque aún cuando estaba unido en yugo desigual, Dios lo aceptó, porque todo era parte del plan. Pero ya la simiente pura de la serpiente, la raza serpentina, iba a ser totalmente raída, y los hijos de esta clase de ángeles caídos que están encerrados en prisiones eternas hasta el juicio, ellos no están haciendo nada en el mundo, ellos están
ellos no fueron perdonados, ni les fue permitido seguir siendo lo que eran, sino por causa de haber hecho semejante cosa, para que ustedes vean los esfuerzos del diablo por destruir todo lo que Dios quiere hacer. Entonces llegó el diluvio. Finalmente salimos del diluvio. Salimos del diluvio. Vamos a salir del diluvio. Entonces salieron del diluvio. En el capítulo 8, verso 16, le dice Dios a Noé, que es el único setita, o sea, descendiente de Set, que atravesó el diluvio hacia el otro lado, y le dijo a Noé: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, y todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil, incluyendo las culebrillas, que son criaturas de Dios, que se arrastran sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por toda la tierra. Aquí vemos el reseteo aquí mundial. Oh, gloria a Dios. Yo creo que ahora sí estamos llegando un poco más cerca del final de semejante enseñanza que les estoy dando, que simplemente es mirar con la lupa del Espíritu Santo todos estos pasajes de Génesis. Mire cómo se transmitió la palabra, ¿verdad? La revelación a través de los primogénitos, de los descendientes de Set, que sí conocían a Dios y esperaban en Dios. Entonces le dice Dios a Noé: y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces ya los que pasaron al otro lado eran hijos de Noé, casados con mujeres mestizas, lo cual trae entonces una sola sangre, como dice Pablo predicando: de una sola sangre ha hecho a todos los hombres. Después del diluvio ya todos tenemos la misma sangre, ¿ok? Han aparecido diversos tipos de sangre, O positivo, A negativo, y hay ciertos tipos de sangre. Mire usted, que cuando usted se va a casar no se puede casar, porque si usted se casa con una mujer que tiene ese tipo de sangre, sus hijos nacen enfermos. ¿Ven? Por eso es necesario, antes de casarse, que tanto el hombre y la mujer se hagan exámenes para ver si son compatibles. Porque la sangre también, se ha contaminado a través de los siglos. Pero todos ellos tenían ya la corrupción, ¿verdad? La sangre mestiza, la naturaleza serpentina. No eran hijos de la serpiente, no. Estaban casados con mestizas, con mujeres mezcladas. Y entonces Dios los bendijo. Dios los bendijo. Vamos a verlo aquí. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Y salieron, dice, verso 19, todos los animales, capítulo 8, verso 19 de Génesis. Todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Vamos a resetear, dice Dios, la humanidad. Y todo lo que fue escrito antes ha sido escrito para que nosotros nos demos cuenta cuál fue el pecado original y lo que tiene al mundo en esta condición, porque esto ya se repitió en el pasado y Dios tuvo que destruirlo todo. Entonces, después que salieron los animales, mire lo que hace Noé, para que usted vea que la palabra de Dios se fue transmitiendo, ¿no? Él hizo exactamente lo que hizo Abel. Ellos tenían la revelación, todos estos hombres inscritos en la genealogía de Adán tenían la revelación de que sangre había sido la causa del pecado original, la mezcla de la sangre de la serpiente con la sangre de la mujer. Y edificó Noé un altar a Jehová. Mire lo que, para que usted vea qué maravilloso cómo Dios preservó la verdad a través de tantos miles de años.
Y Noé, cuyo único pecado que Dios no le tomó en cuenta porque halló gracia fue casarse con una mujer mestiza, porque no había ya mujer setita, en 500 años no encontró con quién tener hijos. Y edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio. Miren, ni siquiera tomó ninguna culebra, ni serpiente, ni lagarto, sino de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, conforme a su ancestro, el justo Abel. Y como Abel fue llamado justo, hemos leído que por boca de Dios Noé también fue llamado justo. Y como eran de la misma lista de primogénitos, antes que se multiplicasen sus hijos y antes de él morir, sacrificó y derramó sangre inocente. Edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio. Esta es la verdadera adoración. Nada de idolatría. Limpio, de toda ave limpia, ofreció holocausto. Y cuando él ofreció todos estos animales inocentes y derramó su sangre sobre ese altar de piedra, dice el verso 21, y eso lo hizo Noé. Eso no lo hicieron ni Sem, ni Cam, ni Jafet. ¿Se dan cuenta? Y dice, y percibió Jehová olor grato, y digo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Ven? Qué cosa más linda este pasaje. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, ya venimos por sexo, ya el pecado, dice que Dios condenó el pecado en la carne para que vivamos conforme al Espíritu. Y nosotros, mientras tengamos este cuerpo que suda, este cuerpo que hiede cuando no nos bañamos, mientras tengamos este cuerpo que vino por una unión placentera sexual de nuestros padres, mientras este cuerpo no sea redimido, el pecado está allí, fluyendo por la sangre serpentina, o sea, la naturaleza serpentina que nos hace comportarnos como animales. Que cuando nacemos de nuevo, los que nacen realmente del agua y del Espíritu, miren lo que produjo Pentecostés, qué clase de gente había en ese tiempo. Vamos a tocar ese tema ahora, porque hay que conectar esto. Y si es menester un octavo mensaje, pues amén, que así sea. Entonces dice Jehová, no volveré, dice, pues ya no se puede, ya el hombre, ya así como vino de allá, y hemos comenzado, dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, ya no era necesario, porque el intento del corazón del hombre es malo, el corazón de donde fluye la sangre esta, de donde fluye ese ADN que traemos de los monos, que a veces nos hace comportarnos como animales. Y usted ve a los hombres comunes, porque existen los hombres, los hijos de Dios, los hijos del diablo, y los comunes, los hombres animales. Todo porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. Y durante la gran tribulación, la humanidad será diezmada y reducida en gran extremo, en gran manera. Y será reseteada la humanidad nuevamente para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la tierra entonces será como Noé, ¿no? Noé es tipo de Cristo, dice, este nos hará reposar. Entonces Jesucristo cuando venga a reinar, nos hará reposar a nosotros, a los animales, animalitos y al reino vegetal y a todo el mundo, nos hará reposar de toda la impiedad de la cual Dios, el Dios de este siglo, Satanás, ha llenado la tierra. Y el mismo Jesucristo se presentó como la personificación del día de reposo. A un hombre que tenía 38 años paralítico le dijo, levántate y toma tu lecho y anda, en día de reposo.
Y lo criticaron. ¿Por qué este hombre levanta su lecho en día de reposo? Bueno, si el hombre ha guardado el día de reposo en 38 años, pero no ha reposado de su enfermedad, entonces Jesús, que es el reposo manifestado en carne, lo hizo reposar de su enfermedad y le dijo, toma tu lecho y anda, aunque sea día de reposo según el mandamiento. Porque el día de reposo tipifica a Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Así que después del diluvio la tierra reposó. Y entonces vino Dios y siguió hablando. Mientras la tierra permanezca, aquí está Dios colocando leyes de nuevo en otra dispensación. Esta otra dispensación. Mientras la tierra permanezca no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Importante. Entonces, capítulo 9, versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Ahora ya se establecía la permisión oficial, ya Dios les habla que se multipliquen de la manera pues en que ya lo estaban haciendo. Dios entonces ratifica y establece la reproducción sexual como la reproducción en la cual el hombre se debe reproducir mientras esté en este siglo, en esta dispensación. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo, él hizo como una restauración, ¿verdad?, de lo que se perdió en el huerto. Y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, que por cierto no fueron destruidos. Porque, ¿por qué no fueron destruidos los peces del mar? Porque ellos no tuvieron que ver en la caída. Fue una bestia de la tierra la que causó todo esto. ¿Se dan cuenta? La serpiente antigua. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como de legumbres y de plantas verdes os lo he dado. Pero aquí vienen los mandamientos y las leyes de Dios. Como había sido una mezcla de sangre animal con humana la que causó todo esto, porque de aquí el pecado iba a volver a fluir, ¿no? O sea, ya era imposible. La única manera de quitar el pecado del mundo era la muerte de Jesucristo, quien dejaría el pecado en la carne hasta su segunda venida, donde nuestra carne, la de los hijos de Dios, será transformada y ya entonces no tendremos pecado en nuestra carne. Eso es muy largo de enseñar. Pero viene el mandamiento. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Verso 4. Viene la palabra. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Esto es algo que tiene que ser así y ha permanecido hasta la iglesia de Jesucristo, cuando le mandaron a los gentiles que no comieran carne, ni comieran animales ahogados. Por este mandamiento que está aquí. Es una ley que Dios ha establecido y que muchos han roto. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Oyó? Después vino Moisés confirmando. En esos tiempos no había ley de Moisés, no había escrituras. Todo se transmitía de palabra en palabra. Y los hijos de Set, todos se transmitieron correctamente las cosas. Por eso Noé ofreció sangre en el altar. Y ahí está Levítico 7, 26 al 27, Levítico 17, 10 al 14, 19, 26, Deuteronomio 12, 16, 23 y Deuteronomio 15, 23. La prohibición de comer carne. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Aquí está la sustancia que tuvo que escoger Dios para redimir a la humanidad. Escogió la sangre de su Hijo, no otra sustancia. Demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal. La demandaré. Oiga esto, cómo todo lo conecta, ¿no? Inclusive de los animales Dios demandaría la sangre derramada. Esta palabra es tremenda, hermano.
Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Y se establece la sentencia, la pena de muerte, donde dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y repite nuevamente, una vez más, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ustedes vean lo que hizo Caín con Abel, cómo lo mató. Pero ahora se establece que el hombre que mata tiene que morir. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente la tierra y multiplicaos en ella. Entonces, Dios estableció un pacto. Habló Dios a Noé y a sus hijos que establecería un pacto con ellos y con sus descendientes y con todo ser viviente que está con vosotros. Estableceré mi pacto, verso 11, con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y digo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Después de esto, Dios estableció su pacto con Abraham, porque resulta que aquí comenzó el reseteo mundial, todo se restauró y comenzó de nuevo, y el mal volvió y apareció. ¡Qué barbaridad! Y esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco, el arco iris, en las nubes, y me acordaré del pacto que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Y estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Sean buenos y sean malos. Porque vamos a terminar esta enseñanza con una parábola del Señor Jesucristo que les tengo preparada, que va a sellar todo esto de una manera muy hermosa. Porque la gente no se preocupa de estudiar las parábolas del Señor Jesucristo y casi muy poca gente habla de eso. Buscamos la Biblia, como dijo un hermano, para buscar versículos bonitos y palabras bonitas y compartirlas en el internet. Entonces, dice en el verso 18: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam, oiga esto, es el padre de Canaán. Y ahora de esta sangre de estos tres hijos fue llena toda la tierra. De una sola sangre, como dijo el apóstol Pablo en capítulo 17, ha hecho a todos. Desde este momento en adelante, porque todo lo demás fue raído y borrado, y el último sobreviviente fue Noé. Y después Noé murió, pero dice que estos tres son los hijos de Noé, y de ellos, de los hijos de Noé, comenzaron las genealogías, o sea, fue llena toda la tierra. Entonces dice aquí algo que sucedió, que Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña y se embriagó. Entonces Cam, padre de Canaán, lo repite, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Ya vemos por ahí por dónde viene el rastro de la serpiente. Ya no es la simiente de la serpiente, ahora es espiritual. Me explico, ya no es por transmisión física que se transmite la simiente de la serpiente, sino que vemos aquí donde dice la palabra en Romanos, que yo les recomendé que lo mantengan siempre en mente, que de la misma masa, o sea, de los hombres que salieron de estos tres hijos, Dios hace vasos de honra y vasos de deshonra. Se lo vamos a ver. Entonces dice la palabra que
Que Cam, padre de Canaán, lo repite, vio la desnudez de su padre y dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó, verso 24, capítulo 9, y despertó Noé de su embriaguez y supo que lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, escuche, maldito sea Canaán, no Cam, no su hijo Cam, sino Canaán, arrojó una maldición que un día vamos a predicar y enseñar sobre este tema. Maldijo a Canaán y ya lo identifica. Ya cuando una maldición viene sobre un ser humano es porque de ahí comienza a manifestarse la simiente espiritual de la serpiente o del diablo, los hijos del diablo espirituales. Acuérdense, la simiente carnal de Abraham eran los hijos de Israel y la simiente espiritual de Abraham es la iglesia, los que creen en Jesucristo, la simiente de Abraham. ¿Ven? Hijos que nacen de nuevo. Entonces, de ahí en adelante, cualquier hombre podía tener, de sus lomos podía engendrar hijos del diablo. Simplemente uno se da cuenta por los hechos que cometían sus hijos, que cometían los hombres, de qué espíritu eran. Y también aparecieron los hijos de Dios, los que manifestaban las obras de Dios, y aparecieron aquellos que no eran ni lo uno ni lo otro, sino estaban entre ambos y escogían qué camino seguir y escogían sus obras cómo hacerlas. No eran, o sea, son gente, ya le digo, el hombre comenzó a reproducirse como los animales, pero de entre esta multiplicación aparecería lo que les digo. Entonces, maldito sea Canaán. Aquí se debe traducir esclavo, no siervo. Esclavo de esclavo será a sus hermanos. Y esto es una maldición. Y dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, porque por ahí venía el Cristo. ¿Eh? Por ahí venía el Cristo. Entonces, la simiente, los hijos de Dios, el linaje del cual aparecería Jesucristo, vendría por Sem, y el linaje de Satanás, o sea, hombres que nacen con las características de aquellos hijos de la serpiente. Eso lo vamos a ver ya para terminar este bloque, esta parte. Vendrían por Canaán. Entonces digo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. O sea, él puso la esclavitud como maldición sobre Canaán. Aquí se habla el origen de la esclavitud. Y eso lo hablaremos, ya le digo, en otra enseñanza. Entonces mire que dice el verso 27, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su esclavo también. O sea, Canaán fue maldito y su raza fue estipulada para convertirse en una raza esclava del mundo entero. No sé, él pidió que engrandeciese Dios a Jafet, pero no lo bendijo. Entonces, de estos tres se pobló toda la tierra. Verso 28, y vivió Noé después del diluvio, 350 años vivió él para ver lo que estaba pasando. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Y mire qué interesante, que después del diluvio él tuvo 350 años de vida y no se acercó a su mujer para tener más hijos. ¿Se dan cuenta? Él hubiese podido tener más hijos, pero no. Ese era el último de los puros, tenía que morir y quedar atrás
ahora entraba lo que es la humanidad que nosotros conocemos en estos momentos, en este siglo, cómo comenzó a esparcirse sobre la tierra. Y ahí entonces dice, estas son las generaciones, no dice de Noé, sino de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Entonces, ya para terminar, para que usted vea cómo brotó entonces la simiente, los hijos del diablo, de dónde salieron precisamente, de Cam. Pero pasaron varias generaciones hasta que apareció la primera persona que manifestó las mismas características de los hijos del diablo que habían muerto en el diluvio. Pero ya no era, le digo, ya eran hijos que nacían pues y tenían entonces, recibían el espíritu que venía sobre ellos para darles vida, era un espíritu que manifestaba las obras del diablo. Entonces son hijos espirituales de Satanás. La simiente de la serpiente quedó atrás, pero la simiente espiritual de la serpiente iba a seguir, porque fueron los que mataron a Jesucristo. Y si leemos la genealogía, ve, en el verso 6, capítulo 10, verso 6, vamos a identificar dónde aparece la simiente de la serpiente. ¿Ve? Como ya les dije, ya todos los humanos tienen la misma sangre igual, ¿no? Todos tenemos la misma sangre. Ya no hay, ya todo eso desapareció, todo lo que he enseñado hasta el momento. Y los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Raama, Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y este Cus, ponga atención, Cus engendró, óigalo bien, a Nimrod. Hay mucho que hablar de Nimrod, hermanos. Quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Aquí está de nuevo, varón de renombre. Y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Entonces, según la historia, fue Nimrod el primer hombre que fabricó armas y reunió ejércitos y comenzó a edificar, y dice, y fue en su reino el comienzo, dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Arak, Calne, en la tierra de Sinar. Y él comenzó a edificar ciudades por todas partes. Está manifestando las obras del diablo. Se le atribuye a él de que este vigoroso cazador era no solo cazador de animales, sino cazador de almas. Y fue el primero, según la historia, que tuvo un ejército y estableció una religión aparte. Él fue el que trajo el politeísmo. Desde allá viene la Trinidad, hermano. Hay jeroglíficos de Asiria donde se muestran figuritas parecidas a la Trinidad de los católicos. Desde allá comenzó el politeísmo entonces. La religión de Babilonia comenzó con Nimrod, que construyó un reino para él, ejército, y enseñó y adiestró a sus ejércitos para las guerras. Y entonces vemos allí, nada más que nada menos, que la manifestación de un hijo del diablo. ¿Ven? De un hijo del diablo. Así que, hermanos, hasta ahí llego, porque de ahí en adelante, pues, hay mucho que hablar. Entonces tengo que ir a mi bosquejo que tengo preparado para ustedes y avanzar para hacer una recapitulación de lo que hemos hablado y ponerlo todo, dice la Escritura, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre animal no
no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, traigamos a Jesucristo a la escena nuevamente y veamos toda la comparación. Tengo unos pasajes de la Biblia para ustedes, voy a buscárselos y tenerlos listos porque viene una octava parte, imagínense. Entonces traigamos a Jesucristo a la escena y bueno, lo que vamos a hacer es que como ya tengo 50 minutos con la parte 7, voy a iniciar ya la parte 4, la parte 8 y espero terminar allí, si Dios lo permite, parte 8, así que voy a suspender aquí.